La Casa de la Cultura acogió la primera de las conferencias del ciclo Educa Alhaurín de este curso, una conferencia a cargo de Macarena Soto, que trató de manera teórica pero también práctica y dinámica la disciplina positiva en familias y escuelas. En este programa especial podrán ver cómo se desarrolló esta interesante conferencia. Buenas tardes y bienvenidos a esta Casa de la Cultura. No quisiera dejar pasar esta ocasión sin agradecer la confianza que nuestra alcaldesa Toñi Ledesma ha depositado en mí para dirigir la Consejería de Educación. Hoy damos comienzo a una nueva edición de los ciclos de conferencias de Educa Alhaurín, unos ciclos de conferencias que surgen del afán y deseo de dotar a madres, padres, miembros de la comunidad educativa y vecinos de las herramientas necesarias para afrontar con garantía la aventura de educar. No les miento si les digo que nuestra alcaldesa es consciente de que la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad democrática y que es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones venideras. Hoy nos acompaña para esta primera ponencia Macarena Soto Rueda. Es licenciada en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio, con título de posgrado en Resolución de Conflictos Familiares y Escolares, entrenadora en Disciplina Positiva y neuroeducadora. Es una mujer en la que se aúnan deseo de formación y servicio, ya que en todo momento intenta transmitir su saber, y lo más importante, con raíces alhaurinas. Les dejo con Macarena Soto y su conferencia Disciplina Positiva en Familias y Escuelas. Hola a todos, buenas tardes. Para mí, como ha dicho Marco, estar aquí en Alhaurín es un auténtico placer porque soy media alhaurina, porque he tenido aquí muchos momentos maravillosos, tengo aquí toda mi familia materna. Y poder compartir por segunda vez en esa jornada de Educa Alhaurín, pues bueno, estoy muy agradecida y espero este ratito que vamos a pasar juntos, que todos podamos compartir y que todos podamos aprender. Como ha dicho Marco, vamos a ver en ese tiempo, en ese encuentro, vamos a hablar de disciplina positiva, tanto en la familia como en la escuela. Va a ser una aproximación. Mi manera de trabajar, muchos ya nos conocemos, al principio sí que voy a hablar un poquito más para introducir lo que vamos a ver, pero luego vamos a trabajar a través de dinámicas. Entonces, a través de personas que queráis salir voluntarias, vamos a ir haciendo distintos juegos y partiendo de estos juegos vamos a reflexionar sobre distintos conceptos y distintas situaciones que tenemos en el día a día. Antes de comenzar, me gustaría que imaginaseis que al entrar aquí en la sala hubiese habido en cada silla una planta diferente. Imaginaos que en una silla hubiese habido un pacífico pequeñito, en otra un rosal, en otra un jazmín, en otra un cactus, en otra una higuera. Y yo os pregunto, en función de la planta que hubiese habido en cada asiento, ¿habríais decidido dónde sentaros? Ajá. ¿Vale? Muchos de nosotros sí, otros igual no. Vale. Pues
Pues seguimos con esa imaginación. Imaginaos que habéis llegado y no habéis podido elegir dónde sentaros, sino que nos hemos sentado en la silla que nos tocaba. Y a lo mejor la planta que nos ha tocado no es nuestra planta preferida, pero es nuestra planta. Y tenemos una misión, que es conseguir que esa planta dé lo mejor de sí y cuidarla durante todo el tiempo que esa planta va a estar con nosotros. ¿Qué necesitan las plantas? Agua, luz. ¿Qué? Trasplantarla. Aquí en Alaurín se sabe un montón de plantas. ¿Todas necesitan lo mismo? No. ¿Un rosal necesita o un cactus necesita la misma cantidad de luz que una orquídea? ¿O la misma cantidad de agua? No. Por lo tanto, ¿qué más necesitamos tener para poder cuidar bien esa planta? Conocimiento, información. Incluso teniendo el conocimiento, incluso teniendo nuestra planta en el mejor sitio, eso tampoco nos garantiza que esa planta dé lo mejor de sí. Pero hay muchas más posibilidades que cuando no se la atiende con las necesidades que esa planta tiene. ¿Podrá en algún momento un rosal dar limones? En un taller me dijeron, bueno, hoy en día ya nunca se sabe, ¿no? De manera natural no. ¿Podrá en algún momento un jazmín oler como una violeta de manera natural? No. Sin embargo, ¿eso significa que un cactus, que el rosal, que la higuera sean peores porque no van a dar lo mismo? No. Cada uno tenemos un proceso distinto. Si lo llevamos al acompañamiento educativo, sea en la familia o sea en el aula, sin ser conscientes todos los adultos, yo en todas mis formaciones lo último que pretendo es decirle a nadie cómo tiene que hacer nada. Es muy complicado acompañar a una persona en su proceso educativo, muy difícil, porque hay muchas plantas y cada una necesitan cosas diferentes, pero sí que me gusta compartir información para reflexionar y que cada uno saque sus propios aprendizajes y que lo asocie evidentemente a sus estilos de vida. En muchas ocasiones pretendemos que, sin darnos cuenta, que ese jazmín huela como la rosa y que esa rosa dé la flor de la orquídea. Y lo hacemos muchas veces con frases, ¿no? Del tipo, pues tu hermano con tu edad ya sabía o ya hacía o en el aula. Bueno, pero mi hermano tiene un proceso o yo tuve un proceso y mi otro hijo, mi otra hija tiene otro proceso. O esa alumna, aunque tengan la misma edad, tienen necesidades diferentes y tienen procesos distintos. Detrás de todo eso, en disciplina positiva, una de las cosas que trabajamos detrás de esa dinámica es la aceptación. Yo si algo he aprendido en la vida es que es muy difícil aceptar. Sobre todo aceptar esas situaciones, esos momentos y esas cosas que no nos gustaría que estuviesen pasando, pero ocurren. Y si algo he aprendido en conflictología es que hay muchísimas situaciones que se dan porque se tienen que dar, pero la manera en que acompañamos a la resolución de ese conflicto, la manera en que acompañamos a gestionar esa situación es clave para que de ahí pueda salir un aprendizaje y no vayamos de un conflicto a otro conflicto a otro conflicto. Y luego hay otra cosa que también considero que muchas veces se nos olvidan a los adultos, ¿no? Y es que los procesos requieren tiempo y requieren paciencia y requieren confianza. Confiar en nuestros hijos, confiar en el alumnado, confiar en nosotros y confiar en ese proceso que se tiene que dar y que cuando hay un acompañamiento que realmente favorece ese crecimiento, pues al final las cosas van llegando, pero hace falta también un proceso madurativo. Unido a ese proceso, esa es mi visión de la educación, ¿no? Yo me imagino todo este proceso de acompañamiento, me lo imagino como un puzzle enorme. Yo no sé todas las piezas del puzzle, ni mucho menos, y espero tardar mucho en ir descubriendo, pero sí sé algunas de ellas. Lo que sí que es importante, creo que tengamos claro, es qué tipo de puzzle quiero construir.
Cuando yo estuve aquí hace años hicimos una dinámica que se llama dificultades y características, igual algunas personas que no hemos vuelto a ver la recordáis. En esa dinámica nos decíamos, a ver, ¿qué dificultades tenemos en nuestro día a día? Y yo o otra persona, no recuerdo, lo iba escribiendo en un papel, en nuestro día a día con nuestros hijos, con el alumnado, y ahí salía de todo, pues gritos, falta de atención, falta de motivación, íbamos poniendo un montón de cosas. Luego yo invitaba y decía, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que han pasado 20 años, 15, en función de la edad de la infancia a la que acompañemos, y vamos a imaginar que ese niño o esa niña entra por la puerta y yo preguntaba, ¿qué tipo de personas gustaría encontrar? Y entonces ahí venían las características. Y todos queríamos personas maravillosas, responsable, educada, trabajadora, sincera, honesta, resiliente. Eso sería en disciplina positiva lo que es nuestro mapa educativo, es decir, nosotros estamos en nuestro día a día, nosotros estamos en nuestras dificultades y partiendo de esas dificultades queremos llegar a las características que nos gustaría encontrar. Y ese es el puzzle que yo estoy armando y esas son las piezas que yo tengo que ver si entran dentro del puzzle o no entran dentro. Podemos decir, ahora me voy un poco al aula y también a la familia, ¿no? Pero es que estamos trabajando la motivación de una manera realmente interesante, trabajo cooperativo o en casa, si a mi hija sé que le gusta mucho tal actividad y le digo que venga, que vamos, que sí, sin embargo es que no hay manera. Y aquí es donde tenemos que ver esa visión un poco más general, que estemos trabajando una pieza no quiere decir que eso solucione la situación que tenemos en ese momento. En ese caso concreto, la motivación tiene una gran barrera, que es el miedo. Yo puedo sentirme muy motivada para hacer algo, pero si mi miedo supera a la motivación, posiblemente ni lo intente. Yo a lo mejor ese alumno, esa alumna va a querer exponer en clase, pero si su miedo es muy grande ni lo va a intentar. O en casa va a querer hacer una determinada actividad, pero si tiene miedo a no hacerlo bien, igual no lo intenta. Por lo tanto, yo trabajo la motivación, pero no puedo dejar de lado el miedo, porque van unidos. Y junto con eso van otra serie de piezas, de elementos que a mi entender están relacionados. Nosotros con las dinámicas que vamos a ir haciendo hoy vamos a ver algunas de esas piezas y a cada uno que saque su propia reflexión. Yo considero también que en cualquier contexto social que se preste, este gran puzzle debe estar sustentado en tres grandes pilares, que son la seguridad, la pertenencia y la motivación. Somos seres sociales, somos seres emocionales y eso es algo que no podemos olvidar nunca, porque es muy complicado entender el comportamiento de mi hijo, de mi hija o de cualquier alumno, el mío propio, si no tenemos en cuenta la interacción que está habiendo con nuestro entorno. Imaginaos, voy a intentar no extenderme mucho para ir luego a la parte de dinámicas, pero imaginaos que durante un año entero os habéis apuntado a algo que os gusta y vais a ir todos los días a ese sitio, en una formación, una actividad lúdica, lo que sea. Imaginaos que vais a ese sitio, os sentís motivados, sentís pertenencia porque llegáis, dais los buenos días. Sin embargo, cada vez que decimos algo, nos miran raro, nos sueltan una ironía, o me dicen, mira, para decir eso mejor no digas nada, o vaya tontería, o hoy que te has levantado muy graciosa, ¿no? Muy inspirada. Y es un día, y otro día, y otro día. ¿Podríamos dar lo mejor de nosotros en un entorno donde no me siento del todo segura? Posiblemente no. Ojo, sentirme segura no significa que no haya límites, ni mucho menos. Es más, los límites me dan seguridad. Sin embargo, la manera en la que a mí me invitan a reconducir los comentarios es con dignidad y respeto, con la misma con la que yo trato o intento tratar a los demás, ¿no? Ahora vamos a imaginar que en ese entorno sí que nos sentimos seguros, pues bueno, decimos algo y si no, pues nos reconducen, nos invitan a plantearlo de otra manera. Siento pertenencia, sin embargo yo me he apuntado con muchas ganas a ese sitio, pero al final me doy cuenta que o no me gusta tanto o la manera en la que lo están trabajando a mí no me llega. Eso no quiere decir que se plantee de manera aburrida, pero a mí personalmente no me llega.
Y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro. ¿Podríamos dar lo mejor en un entorno así? Es muy complicado, porque la motivación está muy relacionada con el sistema de recompensa y con la dopamina, y eso nos ayuda a mantener la atención. Yo aquí en el entorno escolar creo que este ejemplo se ve más claro. En el entorno familiar yo también os invitaría a reflexionar. Cuando estamos en casa en familia, cuando llega un fin de semana, personalmente yo no pienso que tengamos que hacer continuamente de todo, ¿no? Pero se está normalizando el que llega un fin de semana y cada uno está con una pantalla, que no hacemos nada de interés, que no realizamos actividades donde los distintos miembros de la familia nos sentimos motivados. Porque si eso ocurre, llega un momento en que estar en casa tampoco es tan motivador. Vamos a imaginar ese entorno donde me siento segura, me siento motivada. Sin embargo, es que yo llego a ese sitio, doy los buenos días y a mí no me contestan. Oye, fíjate, María, que ha entrado más tarde, que ni siquiera ha abierto la boca, ya le han dicho los buenos días. Pregunto si esa silla está libre, me dicen que no y no se ha sentado nadie en toda la mañana. Llega el ratito del descanso, me acerco, será casualidad, pero todo el mundo se calla cuando yo me acerco a esa reunión. ¿Podríamos dar lo mejor de nosotros en un entorno donde sentimos que no formamos parte? Es complicado. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Por lo tanto, cuando yo considero, ojo, no quiere decir que lo que yo interpreto realmente sea que esa persona no te tiene pertenencia, para nada, pero es mi interpretación. Y como es mi interpretación, yo respondo conforme a esa interpretación. Por lo tanto, si mi hijo o mi hija en casa considera que no se le tiene en cuenta, considera que no aporta, que no es importante, si ese alumno o esa alumna en clase considera que no forma parte del grupo, la atención disminuye. Y si disminuye la atención, la capacidad de aprendizaje también disminuye. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fundamentales para que se produzca el aprendizaje, uno de sus dispositivos básicos, es la atención. Donde yo centro la atención, se produce ese aprendizaje. Por lo tanto, las distintas herramientas que vamos a ir trabajando van a estar relacionadas con esa parte de seguridad, pertenencia y motivación. Y por supuesto, una de estas piezas del puzzle, yo trabajo 3 grandes bloques que son la disciplina positiva, la neuroeducación y la resolución constructiva de conflictos. Y al final, llevo 6 años estudiando estos temas sin parar y no he encontrado un solo contenido que no esté relacionado con la disciplina positiva. La manera en que la disciplina positiva lo expone es muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil de compartir, ¿no? Disciplina positiva viene de 2 psiquiatras, no me voy a detener mucho en el proceso. Estos señores, bueno, pues como acabo de decir, eran psiquiatras, y Adler desarrolló lo que es la psicología individualista. Desarrollan unos principios que vamos a ver en breve y fruto del trabajo de estos señores llegan Jane Nielsen, Lynn Lott, y aparece la Asociación Norteamericana de Disciplina Positiva. En España de la primera promoción fue hace 6 años y pico y a partir de ahí pues bueno, se ha ido formando mucha gente. Los principios de disciplina positiva son relaciones horizontales, educación a largo plazo, habilidades para la vida, firmeza y amabilidad, sentido de comunidad, el error como oportunidad de aprendizaje y animar, dar aliento. Varios de esos principios los vamos a ver ahora con dinámicas, por lo que no me entretengo mucho. Cuando hablamos de relaciones horizontales en disciplina positiva, no estamos diciendo de verticalidad del adulto hacia el niño, ni verticalidad del niño hacia el adulto. Estamos diciendo que yo trato a la infancia y a la juventud con la misma dignidad y el mismo respeto con el que me gustaría que me tratasen a mí. Hablamos de horizontalidad de trato. No hablamos no es que mi hijo dice que se quiere acostar a las 4 de la mañana, entonces, bueno, eso en disciplina positiva eso no es horizontalidad de trato. Cuando hablamos de firmeza y amabilidad, lo que intentamos transmitir es: podemos ser firmes sin caer en el autoritarismo y podemos ser amables sin caer en la permisividad. Esto no es fácil, pero eso no es fácil ni siquiera entre adultos. Solemos estar en un extremo o en otro. De hecho, muchas veces solemos ser permisivos, yo soy la primera que me meto en el saco porque estamos cansados por lo que sea. Cuando esa permisividad no funciona porque no puede funcionar, nos vamos al extremo contrario
y entonces aparece un poquito ese ogro que todos podemos llevar en un momento dado, y luego como nos sentimos mal, para compensarlo volvemos a caer en la permisividad, y muchas veces se forma ahí un bucle del que es complicado salir, ¿no? Ser consciente de la importancia de esa firmeza y esa amabilidad, es decir, del respeto por el niño, por la situación, por el contexto y por nosotros como personas adultas. El error como oportunidad de aprendizaje. Si queremos aprender habilidades de vida, si queremos llegar a un concepto de responsabilidad, tenemos que cometer errores. A mi hijo se le tiene que olvidar la agenda en casa, a mi hijo se le va a olvidar poner las servilletas en la mesa, hablo en plural, en masculino porque tengo 2 niños. Se le va a olvidar, y partiendo de esos errores vamos a desarrollar esa habilidad, ese concepto de responsabilidad, partiendo del error. Y tomar el error como oportunidad de aprendizaje implica confianza, implica aceptación, implica paciencia, implica que estemos tranquilitos para todas las situaciones que en el día a día nos vamos encontrando. El error como oportunidad de aprendizaje tampoco implica el no pasa nada y se va cometiendo el mismo error 40 veces y vemos que no hay aprendizaje, no. Implica el, luego paramos, reflexionamos qué ha ocurrido y vemos de qué otra manera se podría gestionar esa situación la próxima vez que ocurra. Hay un pensamiento reflexivo, hay un pensamiento causal, un pensamiento consecuencial, un pensamiento medio-fin. Vale. Ahora vamos a reflexionar un poquito mientras vamos jugando. Vamos a reflexionar sobre la comunicación, sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo conectamos. Hablar no implica que nos estemos comunicando, yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? A veces parece que estamos hablando en códigos diferentes. Yo he traído aquí 2 principios que me parecen muy importantes de este autor, de Paul Watzlawick, que fue uno de los autores de la teoría de la comunicación humana. Este señor nos habla de distintos principios. Yo he traído estos 2 porque bueno, me parecen relevantes. Uno es que no se puede no comunicar. ¿Eso qué implica? Implica que muchas veces decimos, ¿no ve el niño cómo se ha puesto y no he dicho nada? Ese no he dicho nada dice mucho, porque el silencio habla. Cuando estamos interaccionando con otra persona, aunque yo esté callada, estoy diciendo algo. Y en todo proceso de comunicación hay esa parte de aceptación o esa parte de rechazo o esa parte de descalificación. Por eso es muy importante que seamos conscientes no solamente de las palabras que decimos, sino de ese tono que estamos usando, de ese lenguaje no verbal y de esas miradas que muchas veces lo dicen todo sin decir nada, ¿no? Otro de sus principios es toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Yo esto lo conecto con los distintos elementos que hay en un conflicto, porque muchas veces los papás y también en el aula, ¿no? Vemos que pues a lo mejor entre hermanos, me voy entre hermanos, entre compañeros, primos, amigos, pero entre las mismas personas hay un conflicto, a lo mejor pues por la pelota, y dice, venga, se acabó la pelota y quitamos la pelota. Y a la media hora hay un conflicto, ahora por la tele, bueno, pues se acabó también la tele, quitamos la tele. Ya no es media hora, a los 15 minutos hay otro conflicto y vamos quitando lo que son los elementos del conflicto. Sin embargo, no somos conscientes que hay un aspecto fundamental que es la parte relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si entre esas personas hay una relación que no está siendo, por lo que sea, asertiva durante un tiempo, siempre va a haber un elemento de conflicto. Si no trabajamos esa parte relacional, y esto en el aula se ve también mucho, mañana va a haber otro conflicto y en el patio va a haber otro, y con mis hijos en el momento en que te quitas del medio vuelve a haber otro conflicto, porque ahí hay una pieza del puzzle que hay que trabajar también, que es el que entre ellos o entre ellas haya otro tipo de relación, por lo menos de respeto. Vale. Ahora ya sí, vamos a hacer un primer ejercicio y luego lo conectamos con todo lo que estamos hablando. Os digo en qué consiste. Yo voy a ir poniendo, quien no quiera dice que no y paso, ¿vale? Y paso a otra persona. Os voy a poner, creo que es 8 personas, una pegatina en la frente. Y en esa pegatina hay algo escrito. ¿Qué tenéis que hacer? Las personas que tengáis la pegatina, y algunas más que no tengáis pegatina, yo iré diciendo, ¿vale? Os ponéis de pie, os venís aquí,
y sin hablar, no podéis hablar, os vais a relacionar entre vosotros. Yo vengo, miro a Silvia y en función de lo que haya escrito en esa pegatina y a mí me inspire, yo me voy a relacionar con Silvia. El objetivo no es que Silvia descubra lo que está escrito en su pegatina, ese no es el objetivo. El objetivo de la dinámica es simplemente que reflexionemos cómo me estoy sintiendo cuando los demás se relacionan conmigo de una determinada manera. Ya está. Y luego os preguntaré, pues bueno, qué estabais sintiendo mientras hacíais la dinámica y entre todos vamos aportando. Vale. Si hay alguien que ya diga yo quiero participar, pues os podéis ir levantando. Y si no, pues ya voy poniendo yo. ¿Quieres, Belén? ¿No? ¿Marco, tú quieres? No. Vosotros sí. No, los demás no podéis decir lo que estáis leyendo, ¿vale? Eva. Chicas, tú eres Toñi, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? A ver qué hace con nosotras. A ver qué hago con vosotras, me voy un poquillo para atrás. ¿Por aquí queréis? ¿Quieres? ¿No? ¿Por aquí? ¿Sí? Venga. ¿Sí? Vale. Cris, ¿tú quieres? Yo, si no te queda nadie que... ¿Queréis? ¿Sí? ¿Vosotras queréis? Vale, no podéis decir nada. Los que tenéis pegatinas podéis ir saliendo. No podéis hablar, ¿eh? Ahora tú te la pones bien. Sí, sí, sí. Cógete el flequillito. Vale. Y ahora, ¿tú quieres salir sin pegatina? Vale, ¿por aquí queréis salir algunos sin pegatina? Venga. ¿Alguien más por aquí sin pegatina? ¿No? Bueno, vale. Ahora, por favor, mirad todos para allá, ¿vale? No miréis ahora a la pantalla. Para que todos podáis ver lo que hay en cada pegatina, ¿vale? Pero no digáis nada, evidentemente. No miréis. ¿Vale? Ok. Pues ahora, sin hablar, os vais moviendo entre todos y, bueno, pues lo que os salga. ¿Vale? Evidentemente con un límite. No podéis hablar. Lenguaje no verbal. Vale. No digáis todavía nada. Si os tuvieseis que poner en dos grupos sin hablar, ¿cómo os pondríais? Sí, si os tuvieseis que dividir en dos grupos, ¿cómo os dividiríais? ¿Con quién se iría cada uno? Sin hablar, si tú te tuvieses que ir con alguien, ¿con quién te gustaría irte? Parte del público me está dando pistas. Por aquí. Yo me he quedado solita. No, vente. Porque vale. Yo creo que como que no quieren estar conmigo. Sí, tengo que estar calladita. Vale, vale. Ok, o sea, por aquí se podría formar un grupo, ¿no? Ya podéis hablar. Y por aquí se podría formar otro. Os pregunto a vosotras,
¿qué reflexión estabais teniendo mientras los demás se relacionaban con vosotros de esa manera? ¿Qué emoción o qué pensamiento? Yo como que daba pena. ¿Tú cómo quedabas pena? He acertado, ¿no? ¿Las demás? No sé, la mirada era bonita, ¿no? Era... Ajá. Algo positivo, ¿no? Sí. A mí en general me han transmitido bueno, menos una persona que me ha puesto mala cara, no sé por qué. Ajá. Curioso. ¿Y tú, Mari Rosa? Yo me he sentido bien porque todo el mundo me ha sonreído. Ajá. Yo creo que es algo bueno. Vale. O sea, bueno, tú dices que pena, pero en general algo positivo. Sí, pero también positivo, como Ajá. de apoyo o algo así, ¿no? Vale. Os pregunto, si la manera en que los demás se relacionan con vosotras se mantuviese durante el tiempo en esta línea, ¿os podría invitar a vosotras a responder de una determinada manera también? Claro. Podría invitar, ¿no? Sí. Y ahora por aquí. ¿Qué emoción, qué pensamiento, qué reflexión? Yo me sentí fatal. Tú fatal, tú te has ido allí solito al Porque a mí final. me daban de lado. No sé si huelo mal, Ajá. pero me he intentado acercar, sonriendo, agradable, pero no había manera. Y ya por último me he ido solo porque, pues mira, para estar molestando me voy. Me voy. Vale. ¿Vosotras? Yo he visto una miradilla rarilla. Ajá. No sé, como mirando así, que te pone un poco... Vale. No sé exactamente qué significaba. A mí todo el Toñito. mundo me ha dicho que me tranquilice. Pero te han hablado entonces, ¿no? No me ha dicho que no. Entonces yo cuando hemos hecho el otro grupo me quedé aquí sola, porque con él no me iba a ir. Ni que me conocieras. Y digo, yo me quedo sola porque malamente tratar. Vale. ¿Y tú? Pues yo he visto un poco de indiferencia y alguna que otra cara rara. Ajá. Vale. Os pregunto lo mismo que a ellas. Si ese comportamiento de los demás hacia vosotros se repitiese a lo largo del tiempo, en ti se ha visto. O sea, tú intentabas primero acercamiento y al final has dicho, bueno, pues me voy, ¿no? ¿Nos podría condicionar en la manera en que nos relacionamos? Sí. Podría. Sí, porque Ujú. se percibe, vaya. Vale. ¿Vosotras queréis comentar algo? ¿Alguna reflexión? Sí, yo he visto, por ejemplo, con ellas he visto un poco de compasión, ¿no? De que las Ajá. y yo creo que contigo te han ido delatando. O sea, te has sentido, yo lo he visto muy claro, lo que te demostraban y lo que tú estabas sintiendo en ese momento ha sido muy claro. Ujú. Vale. Desde fuera, ¿queréis comentar algo? ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Qué pensáis que estamos trabajando con este ejercicio? Aceptación. Aceptación, ¿y qué más? Y que se refuerzan los modelos que le colocamos a cada uno, la etiquetica que le colocamos. La etiqueta. Los prejuicios. Podéis mirar vuestra etiqueta. Podéis mirar. Qué curiosidad. ¿La podéis leer en voz alta? Simpática. Lista, tranquila. Tranquila. Buena. ¿Y vosotros por aquí podéis leerla? Antipática. Tonta. Yo nerviosa. Agresivo. Agresivo. Fijaos, yo en esa dinámica, al principio cuando la hacía solía decir quien haya sentido algo positivo que se ponga a un lado, quien haya sentido algo negativo que se ponga a otro. Pero un día surgió, cuando yo iba a decir eso, automáticamente los participantes ya habían formado grupos. Y se habían ido los que creían que tenían que estar en un grupo, en un sitio, y los que creían que tenían que estar en otro, y había sido automático, sin haber dicho nada. Estamos trabajando las etiquetas. ¿Pensáis que son buenas? Creo que no sé. Uh-huh. Simplifican. 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 Dejamos de ver lo que hay más allá de.
Desde el enfoque de la disciplina positiva, desde otros no lo sé, pero desde el enfoque de la disciplina positiva, cuando etiquetamos a una persona dejamos de ver todo lo que esa persona tiene. Y cuando etiquetamos a un niño nos limitamos exclusivamente a un comportamiento y dejamos de ver lo que hay debajo de ese comportamiento. ¿Tenemos etiquetas los adultos? Sí. Tenemos muchas. Y muchas veces incluso antes de nacer, ¿no? Y ya como el padre, como la madre, el abuelo, la abuela todavía no ha nacido, pero ya traemos esa etiqueta de antes. Ser conscientes de lo que esa etiqueta implica nos ayuda también a poder entender muchos de los comportamientos que se producen en nuestro entorno y muchos de los comportamientos del alumnado y muchos de los comportamientos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a medio y largo plazo, tú has dicho, una etiqueta simplifica, una etiqueta es cómoda. A mí no me gusta una etiqueta, yo no quiero una etiqueta, pero al final la etiqueta habla por sí sola, por lo tanto yo me dejo llevar. Y eso nos lleva a que limitamos nuestra capacidad de aprendizaje y nos quedamos ahí, ¿no? Podemos ser conscientes y podemos decir, bueno, etiquetamos de muchas maneras. Yo, como he dicho al principio, yo intento no entrar en el juicio porque como madre sé que es muy difícil acompañar en la educación, pero es importante también que seamos objetivos con lo que ocurre hoy en día y con muchos comportamientos de adultos hacia la infancia, hacia la juventud. Muchas veces el insulto se normaliza, el adjetivo descalificativo se normaliza. Podemos ser conscientes de eso, podemos decir, oye, es verdad, es que yo a mi hijo, a mi hija le digo que es torpe, que es tonto, que es un patoso, que no se entera nunca de nada, y podemos decidir cambiarlo si queremos. Pero como he dicho antes, en la comunicación no es solamente el lenguaje verbal. Yo puedo no decirle nada a mi hijo, pero me acerco a él y me doy la vuelta. No he dicho nada, pero lo estoy diciendo todo. Y ahora vámonos a una etiqueta que inspira algo positivo. Muchas veces decimos, no, pero es que yo no etiqueto en ese sentido. ¿Cuántas veces ese niño, esa niña, que normalmente lo hace todo bien, entre comillas, no sé si eso se puede decir así, ¿no? Lo hace bien, pero bueno, pues cumple las normas. Y de repente un día comete un error grande, un día insulta, un día grita, un día no ha hecho sus tareas, lo que sea. Y esa frase demoledora, ¿no? De, pues yo no me esperaba esto de ti. Es como, o sea, estaba en un lugar tan alto que no me puedo permitir caer. Eso no es trabajar el error como oportunidad de aprendizaje. Os podéis sentar ya. Vale, gracias, muchas gracias. Las etiquetas nos condicionan en muchísimos sentidos. Desde disciplina positiva lo voy a conectar con el sentimiento de pertenencia. Cerrad los ojos, por favor, sin dormir, que sé que es la hora. Yo voy a decir una serie de frases y quiero, por favor, a ver, da igual la persona que se os venga a la cabeza, eso no importa, pero a ver qué acción se os viene a la cabeza. No grites, no saltes, no empujes, no bebas agua, no corras. Vale. Cuando yo digo no corras, ¿se nos viene a la cabeza una persona andando despacito o una persona corriendo? Corriendo. Es más fácil que se nos venga a la mente una persona corriendo. Cuando decimos no grites, ¿se nos viene a la cabeza una persona hablando en un tono más suave o un grito? Un grito. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando mi atención hacia esa acción. Por lo tanto, estoy perjudicando el desarrollo del pensamiento alternativo. Vuelvo a la etiqueta. Me voy a imaginar, yo tengo un hijo ya adolescente, me voy a imaginar que es pequeño y que está aprendiendo las rutinas de casa. Me voy a imaginar que está aprendiendo a poner la mesa. Y se le olvidan las servilletas. Entonces yo lo miro y le digo que en esta casa nos limpiamos con la manga, ¿no? Mi hijo no le hace mucha gracia, tampoco lo entiende muy bien, pero bueno, sabe que se le han olvidado las servilletas y va y coge la servilleta. Luego tiene que guardar la vajilla en el lavavajillas, se le olvidan los vasos. Entonces yo le digo, ¿qué? Que vienen duendecitos y guardan las tazas en el lavavajillas.
Tampoco, ya cada vez le hace menos gracia. A mí tampoco me gusta la ironía, tampoco me haría gracia. Y el día siguiente por la mañana se deja el bocadillo que lo tiene hecho encima de la mesa. Entonces yo ya no hablo con ironía, yo ya lo que digo es, lo único que tienes que hacer es meter el bocadillo en la mochila y ni eso. Yo os pregunto, ahora vámonos a la pertenencia. Vamos a intentar no entrar en el juicio de la manera más objetiva posible. ¿Yo estoy prestando atención a mi hijo? Estás pendiente todo el rato de lo que estás haciendo. ¿De qué estoy? De lo que hace para Yo estoy pendiente de su error. Por lo tanto, a través de su error, desde el punto de vista de la disciplina positiva, mi hijo puede estar aprendiendo a sentir que es importante para mí. Puede ser el rol, puede ser un papel de víctima, pueden ser muchísimos roles. Lo que quiero decir es, esto no se trata de no trabajar los errores, claro que vamos a trabajarlo, pero si yo veo que mi hijo que está aprendiendo a poner la mesa se le olvidan las servilletas, al día siguiente, antes de sentarnos voy a decir, chicos, hacemos un repaso que vamos a necesitar la mesa para no tener que estar levantándonos, y mi hijo va a mirar la mesa, y mi hijo va a trabajar ese pensamiento medio fin, pensamiento causal, pensamiento consecuencial, pero no lo va a trabajar a través de recordarle su error, sino a través de recordarle qué vamos a necesitar para ir más allá de él. Ahora vamos a conectar esto con otra serie de frases. Harían falta, por favor, 8 personas. Os digo qué tenéis que hacer. Os vais a poner aquí en fila y cada persona va a tener una frase y otra persona hará de niño o de niña. Entonces viene alguien, se pone delante y yo le leo, la persona que esté aquí le lee su frase, luego se pone aquí delante su frase, así, y luego vamos a preguntar qué estaba sintiendo y cómo se sentía, ¿vale? ¿Vamos? Si no voy sacando como antes. Venga, venga. La minuta la tenemos que... Sí, cabrona. Sí, esto... ¿Cuánto pedimos? 1, 2, 3, ay, 4, 5, 6... Faltan 2 personas. Venga. 7, ¿vale? Tú eres la niña, ¿vale? Entonces, empieza, ven. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen. Empiezas por aquí, Vale. lees las frases en voz alta, ¿vale? Que lo escuchen los demás compañeros, y vas pasando de uno en uno. Siempre ya tu sitio. Para allá. Ahora, Cari, con... Dale, juguete, Daniel. Estate quieta. Deja de pelearte con tu hermana. No grites. ¿Qué tal? Ahora te salió la vez. ¿Qué piensas? Pues que lo hago todo mal, que no me sé... Pues eso, básicamente que lo hago todo mal. Es lo que a mí me ha llegado. No sé compartir, no sé estar quieta, estoy todo el rato molestando. Molesta a mis padres o al que me está hablando. Ajá. Ese tipo de frases, ¿a ti te podría invitar a la cooperación? Vale. Yo no entro, estos son imperativos, yo no entro en que un imperativo sea bueno o malo, ni mucho menos. Yo soy incapaz de no decir un imperativo a lo largo del día. Se trata de mirar la balanza. Aquí la reflexión sería, la pregunta sería, a lo largo del día, desde que un niño se levanta por la mañana, en el entorno familiar, luego en la escuela, luego actividades, si tiene, luego otra de la familia, hasta que se acuesta, ¿cuántos imperativos puede escuchar? Muchos. En un taller de familia, dijo un papá cuando terminó, que le pregunté qué estaba sintiendo, no, igual, dijo yo en la segunda frase desconectado. Yo ya no me he enterado de nada más. Y nos pasa con los niños muchas veces, que no me escuchas, pues depende de qué cosa prefiero no escucharla, porque son tantos que de alguna manera me protejo. Vamos a hacer una segunda tanda, a ver qué tal suena. Tengo miedo.
Te doy esa, me llevo esa. Esa para ti, esa para mí, para ti, para mí. ¿Vale? Arrancamos, ¿no? Sí. Buscamos juntas otra forma de solucionar esto. ¿Cómo crees que podrías compartir ese juguete? ¿Cómo podrías hacerlo para acabar el trabajo a tiempo? ¿Cómo te gustaría ayudar en este tema? ¿Qué crees que pensará Elena si le habla de esa manera? ¿Se te ocurre qué podemos hacer para que esta situación no siga repitiéndose? Juan podría sujetar la caja y tú puedes ir guardando las piezas. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Para empezar, en el sentido querida. Ajá. Acompañada, no sé. Y aparte el tono de voz, ya la cara, lo que es la comunicación no verbal ha cambiado totalmente, porque antes era agresividad, antes era todo muy imperativo y ahora pues me ha llegado más dulzura, más cariño. Y fijaos, no había ninguna indicación de con esas frases usamos un tono y con las otras usamos otro, pero automáticamente ya tenemos relacionado que determinadas frases lo acompañan un lenguaje no verbal. ¿Te invitaría más a la colaboración este tipo de frases? Posiblemente. ¿Vosotros? Yo lo que digo que estas son Sí. muchas palabras y una tiene un estado muchas veces que tantas palabras no te salen dos. Lo hace y punto, ¿no? Te salen dos. Pero vamos, que intentaremos mejorar. Son muchas palabras. Vale. ¿Los demás? Que le das que pensar, le das una oportunidad de pensar y de elegir, ¿no? También. Ajá. Como conduciéndolo a que haga algo bien, pero sin sintiéndose mejor porque no se le está ordenando, sino que se le está invitando, ¿no? Vale. Yo creo que para jugar en esta parte hay que hacer una toma de conciencia que no siempre estamos Sí, es en verdad. esa línea. Correcto. Porque muchas veces, antes lo hablaba con la compañera, muchas veces nos sale lo que tenemos inculcado, que es el rápido y cortar. Sí. Lo que te comentaba antes del tiempo no lo valoramos, no queremos ya resultados. Cállate, estate quieto, termina la tarea. Y esto implica una reflexión previa que muchas veces no hacemos y darle la oportunidad al otro también de darle su tiempo, darle su espacio. Y muchas veces no nos paramos a valorar eso. Vale. Pero obviamente este es mucho más fructífero que lo otro. Vale. ¿Demás queréis aportar Yo algo? pienso que a nivel emocional, no solamente la otra parte, a mí me incomoda, me produce más tristeza, me deja, porque a los adultos cuando hacemos lo que hemos hecho antes, nos deja mal sabor de boca. Sí. Entonces yo pienso que deberíamos de pararnos también no solamente en lo que estamos haciendo todos, sino en el valor emocional que tiene actuar de esta manera, tanto para los niños como para los adultos, porque nos estamos llevando a una situación incómoda de la otra manera y de esta manera generamos una situación más cómoda y más fructífera y nos sentimos mejor tanto ellos como nosotros. Y la emoción es fundamental con ellos. Sí. Creo yo. Sí. ¿Los demás queréis aportar algo? La agresividad, claro, el tema de la frase que hacemos día a día. Sí, lo hacemos todo. Vamos, yo lo hago Por también. ejemplo, ahora, la que he dicho ahora es cómica. Sí. Es un niño que no entienda. Un adulto, ¿no? Imaginaos que nos dicen eso a nosotros, come y calla. Ahora cualquiera que le canta hablar de que y diga, anda, come y calla. Eso a cualquiera le afecta. Os hago una pregunta. En el primer bloque de frases, ¿quién está asumiendo la responsabilidad de los actos? En come y calla, siéntate, ahora habla, recoge la mesa. ¿Quién es responsable? El adulto. El que lo dice. El que lo dice.
En una formación con profesores de secundaria, cuando hicimos esta dinámica, comentó un profesor: yo llego mañana y le digo al alumnado, ¿cómo crees que puedes terminar el trabajo a tiempo? Y me va a decir, pues yo qué sé, profe. Y cuando trabajamos con las familias nos pasa lo mismo. Pero tú no te has dado cuenta, si desde que somos pequeños nos están diciendo qué hacer y cómo hacer, yo le puedo decir a mi hijo, coge esa caja y guárdala allí, y mi hijo va y la guarda. Y al momento le digo, pero ¿no sabes que esa caja va en el otro armario? ¿Y qué me va a decir mi hijo? Tú me lo has dicho. Y eso pasa entre adultos. ¿Pero por qué has hecho eso? A mí me lo han dicho. Y como a mí me lo han dicho, pues yo lo hago. ¿Dónde está el pensamiento causal? ¿Cuál es la causa de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Dónde hay ese proceso de reflexión? No aparece con la infancia por arte de magia. Debe haber un trabajo desde que somos pequeñitos donde nos invitan a reflexionar. Esto requiere mucho tiempo. Yo soy incapaz de estar con cada cosa que ocurre haciendo ahí ese trabajo de reflexión. Pero no es lo mismo escuchar imperativos todo el día a que haya muchos momentos donde se nos invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y luego, evidentemente, hay momentos de no te subas a la habitación sin haber cogido eso. No sé si me explico, es un poco como, no se trata de hacerlo perfecto, somos imperfectos por naturaleza, pero se trata de ser conscientes, tomar conciencia y partiendo de ahí intentar ir haciendo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en este momento, todo lo que hacemos con esas dificultades que yo decía al principio, la manera en que trabajamos esos retos es el puzzle que estamos construyendo. Entonces, a mí personalmente, para mí no es tan importante que mi hijo se olvide un día la agenda, que mi hijo se olvida un día el bocadillo, como la habilidad de vida que me gustaría que desarrollase a medio y largo plazo, que es que sea responsable. Y que el día que llega ese trabajo, esa habilidad de responsabilidad la tenga asumida, y para eso tiene que ser un niño. Y para eso tiene que equivocarse. Daniel Siegel y Tina Payne nos hablan de la importancia de la corregulación. Es decir, somos los adultos los que en un proceso de acompañamiento ayudamos a corregular las distintas situaciones que los niños se van encontrando. Esto se trabaja... Os podéis sentar, muchísimas gracias. 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 Esto se trabaja porque podremos pensar, bueno, pero es que esto en realidad, esto es para cuando ya van siendo más mayores. A mi entender, esto se trabaja desde que son muy pequeñitos. ¿En qué sentido? Cuando son muy pequeños, realmente el niño o la niña aprende en función de lo que hacemos los adultos. Por lo tanto, mi comportamiento es el ejemplo de mi hijo. La manera en que yo gestiono mi estrés es el modo en que mi hijo está aprendiendo a gestionar su estrés. La manera en que yo me relaciono con mi entorno, posiblemente es la manera en que mi hijo va a aprender a comunicarse con su entorno. Imaginaos una situación donde ese niño o esa niña, que puede tener, imaginaos 2 años, 3 años, pues va corriendo, tropieza con una mesa y se da un golpe. Evidentemente, ahí no vamos a hacer con 3 años un trabajo enorme de reflexión, ¿no? Normalmente acompañamos, nos ponemos a su altura y es muy habitual decir, ¿no? Pues le damos también el golpe a la mesa, tonta mesa, o ¿y quién ha dejado la mesa aquí en medio? Es que de verdad todo de por medio. Si esto ocurre un día y otro día, luego nos encontramos la adolescente que va con la tabla y se come la puerta, ¿no? Si esto va ocurriendo y la culpa la tiene la mesa o quien haya dejado la mesa de por medio, ¿qué podría estar aprendiendo mi hijo? Yo no he sido. Sin embargo, si una vez que hay ese proceso de conexión nos ponemos a la altura, si el niño todavía no tiene capacidad para poder entender eso, yo sí puedo caminar con mi hijo, con ese alumno o alumna, junto a la mesa, puedo poner la mano en la esquina, puedo pasar más despacito, o sea, para que lo vea, para que vea las alternativas. Y si son mayores, una vez que ya nos hemos calmado, que hemos conectado, sí que podemos preguntar, ¿por qué crees que te ocurre eso? ¿Por qué crees que no te da tiempo a terminar los trabajos durante la semana? ¿Por qué crees que...? Y hay un trabajo de reflexión. Hay situaciones donde tú le preguntas a adolescentes, pero te has planteado, estas son situaciones sin nombre y apellido, pero que ocurren, ¿no?
¿Te has planteado cómo se puede sentir ese niño, esa niña, ese profesor, esa profesora, tu hermano, hermana, cuando le hablas de esa manera? Ni siquiera era consciente que hablaba en un tono que podía generar daño a otra persona. ¿Por qué? Porque a mí solo me han dicho te callas. No me han invitado a reflexionar si esa manera en la que estoy hablando, qué puede estar ocasionando a los demás. Por eso es tan importante todo ese pensamiento reflexivo y alternativo. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, una de las cosas que dice es que comportamientos agresivos, comportamientos violentos, una de sus causas en unos estudios que se hicieron fue porque hay un menor desarrollo del pensamiento alternativo. ¿Por qué me has pegado? Porque me has mirado. Como me has mirado, pues te pego o te insulto. Pero ¿no te has planteado que puedes hacer otra cosa? No, porque no tengo un buen desarrollo del pensamiento alternativo. Y ese pensamiento alternativo se va desarrollando cuando tú le preguntas cómo puedes pasar junto a la mesa sin darte un golpe. Y ahí voy viendo de qué otras maneras puedo ir pasando junto a la mesa. Eso también está muy relacionado con las etiquetas. Y diréis, ¿por qué? Pues porque si ese niño, esa niña, tiene la etiqueta de despistado, posiblemente lo que le voy a decir es que no te olvides el bocadillo. Sin embargo, el que tiene la etiqueta de agresivo-agresiva, lo que le voy a decir es, mira, hoy hay una excursión, cuidadito con lo que haces. En función de la etiqueta que de manera inconsciente ponemos a los demás, están relacionadas esas frases que vamos diciendo, y eso los niños lo captan perfectamente. Ser consciente de ello también nos puede ayudar a nosotros a ser conscientes de esa manera en la que nos estamos comunicando y a qué puede invitar. Si mi hijo o mi hija, si es alumno o alumna, durante mucho tiempo tienen un comportamiento X que no es saludable ni para él ni para el entorno, pues quizás podría plantearme yo también de qué manera nos estamos relacionando con él y de qué manera se está relacionando el entorno para ver si de algún modo ese niño o esa niña sigue acrecentando esa etiqueta, ¿no? A nivel de familia pasa igual entre los adultos, lo que es en el profesorado y lo que es entre padres, ¿no? Seguimos. Esas son las órdenes, como decía, que invitan. ¿Queréis comentar algo hasta este momento de lo que hemos hablado? ¿Alguna reflexión? Vale. Cuando en la primera dinámica, que yo no sabía la etiqueta que tenía, cuando yo he decidido irme, a mí lo que me apetecía era un tortazo a alguien. Y yo no sabía que tenía la etiqueta de agresivo, pero de alguna manera el trato de los demás hacia mí influye. Me han provocado una cierta agresividad. O sea, yo, claro, yo me sentía rechazado, yo me sentía que afectaba a los demás y no interactuaba con los demás, pues a mí me ha salido, o sea, de manera natural me ha salido agresividad. Yo llevo 6 años, más de 6 años trabajando en eso, con muchos talleres, se aprende muchísimo y trabajo mucho con el profesorado. Y yo no era consciente del poder que tiene una etiqueta. Bueno, voy siendo consciente con mi experiencia, pero a veces se comparten cosas. En varias formaciones se ha dicho, cuando hemos hecho esa dinámica y hemos hablado de las etiquetas, se ha dicho, es que precisamente esta semana ha venido niño o niña da igual diciendo, me invento el nombre por supuesto, que Daniel le había pegado y venía llorando. Decía, pero es que los compañeros decían que sí, que era verdad, que había sido Daniel. Y Daniel no había ido al cole. No había ido al cole. Y no ha pasado en un solo grupo, ha pasado en varios grupos. Muchas veces esa etiqueta es tan grande que es lo que os decía antes, habla sola. Entonces, ser consciente de lo que, ojo, con eso no quiere decir que tenemos que dejar que los niños hagan lo que quieran, yo creo que se entiende, ¿no?, lo que intento transmitir, pero que intentemos dirigirnos a los demás no solamente por ese comportamiento, sino ir más allá de, porque todos tenemos comportamientos en un momento agradable, en un momento desagradable, todos podemos ser muy antipáticos en un momento dado, pero cuando ya juzgamos a esa persona y damos por hecho que es así,
también impedimos que esa persona comience un proceso de cambio. Y eso se transmite y eso los niños lo notan. ¿Por qué? Porque la manera en que yo hablo a ese niño, a esa niña, la manera en que yo lo miro, el lenguaje no verbal, ahí se ve si tú confías realmente en esa persona o si tú no confías. Y al final te invita muchas veces a comportarte de una determinada manera. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, yo estaba pensando cómo aplicar, me ha parecido muy bien recordar, que nos recuerdes como en lugar de órdenes, imitar, pero digo en el aula con 30 niños, qué difícil es, pero vamos, que se puede intentar desde luego. Es muy, el día a día... Perdona, que como queremos, tenemos que dar tantas cosas y esto y lo otro, y queremos, como a veces a mí me pasa, darnos prisa porque hay que hacer ciertas cosas, y caemos en el tema de dar órdenes sin darnos cuenta de lo que estamos provocando a lo mejor. Y volvemos a lo de antes, no se trata de no dar, sino de un poco mirar esa balanza y ver si estamos haciendo un trabajo de reflexión. Hay muchas piezas del puzzle en la familia y en el aula, yo pienso que más, porque son muchas realidades diferentes, además de las realidades de cada maestro, cada maestra que va entrando en el aula, ¿no? Si volvemos al principio, seguridad, pertenencia y motivación, y si lo relacionamos, por ejemplo, con lo que es la pedagogía restaurativa, es muy importante para que haya realmente un proceso de resolución de conflictos constructiva, es muy importante no dejar nunca a un lado el contenido académico. ¿Por qué? Porque si se está trabajando la parte social, emocional, pero el contenido se está dando y el alumnado en general, y hoy en día con la cantidad de estímulos que tienen los niños desde que son muy pequeñitos, es más fácil que la motivación no surja de manera tan automática como salía antes. Si no adaptamos eso, hay más propensión a que surjan comportamientos disruptivos. ¿Por qué? Porque si yo no siento motivación con lo que estoy haciendo, un rato vale, pero una hora y otra y otra y otra y otra, al final esa pieza es muy importante también en la manera en la que nos relacionamos. Es como si estamos en casa, pero a mí no me motiva estar en mi casa. Al final tú terminas teniendo también discusiones con tu entorno. Por lo tanto, dentro del aula, además de toda esa parte socioemocional, que yo creo que es fundamental y que va lenta, la parte de cómo se trabaja el contenido académico, yo pienso que no se debe desligar. ¿Vale? Pero también, por ejemplo, en la situación familia-escuela, si al niño en su casa le hablan de forma imperativa, todo es tráeme, coge, siéntate, y después en el colegio, por ejemplo, lo queremos hacer de forma más, vamos a resolver los problemas entre todos. A lo mejor el niño no llega a razonar eso, porque está habituado a que todo en su vida sea imperativo. Entonces, claro, estamos como siempre, casa por un lado, escuela por otro y niños mareados. Yo pienso que si volvemos a lo del principio, la parte de aceptación, que es tan difícil de aceptar que cada uno traemos una realidad, también nos puede ayudar a entender por qué hay determinados comportamientos. Si yo ya sé que somos seres sociales, si yo ya sé que mucha de la manera en la que yo me relaciono con los demás viene de mi aprendizaje propio, que no se trata de que sea mejor ni peor, pero ese es mi aprendizaje, pues yo puedo entender que habrá niños, niñas que determinadas situaciones les va a costar más gestionarlo. Y ahí es donde yo puedo trabajar y ahí es donde yo puedo ir más allá del mero comportamiento. Aquí ya entraríamos en dinámicas de pertenencia personalizada, dinámicas de pertenencia de grupo, y se hace. Muchas veces son, fijaos lo que acabamos de hablar, simplemente la manera en que cuando me comunico intento que no haya esa etiqueta. Ese niño, esa niña que no tiene herramientas para gestionar los conflictos, si yo me relaciono con esa niña dando por hecho que va a aprender herramientas, posiblemente termine aprendiéndolas. Pero si yo me relaciono dando por hecho que es que esta niña no sabe resolver conflictos, posiblemente le cueste más, no digo que no la aprenda, no sé si me explico. Entonces, aceptamos que la realidad, o sea, es que hay mucha diversidad.
Pero esto ya es muy personal. Yo pienso que cuanto más sepamos las personas adultas que acompañamos a la infancia y a la juventud sobre, llamémoslo, disciplina positiva, autoconocimiento, neuroeducación, o sea, sobre cómo nos relacionamos como seres sociales que somos, yo pienso que muchos de los conflictos que se dan en el aula y en la familia, más que convertirse en otro conflicto, se pueden gestionar de otra manera. Pero para eso es importante no que seamos expertos, ni mucho menos, hacen falta muchos años para ser expertos en algo, pero sí que tengamos una buena formación sobre cómo recursos que nos ayuden, porque somos seres sociales, que pienso debemos tener recursos para gestionar las situaciones que surgen en contextos sociales. No es solo un contenido, no es solo que mi hijo aprenda las rutinas de casa o que mi hijo saque sus asignaturas, es que va más allá de eso, ¿no? ¿Es fácil? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Seguimos. Vale. Vamos a hacer otra dinámica. Ahora solo hacen falta 2 personas. Otra dinámica relacionada con la comunicación. Hacemos la dinámica, que es muy gráfica, y luego lo conectamos un poquito con lo que hemos visto anteriormente. Os digo en qué consiste, es muy bonita, se llama el termómetro. En esa dinámica una persona habla, tiene aquí frases, va leyendo frases, y la otra persona escucha. Si esas frases que escucha a mí me generan conexión, yo me acerco. Si no me generan conexión, yo me voy un poquito para atrás y ya está. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? ¿Quién hace el papel de niña? ¿Tú, Marirosa? Tú de niña, ¿vale? No sé. Aquí pone cansada, ¿vale? Pues tú vas leyendo en voz alta y ya está, que te genera conexión, te acerca, que te genera rechazo, te separa. No me digas que no has sido tú, porque siempre le dices no. Observo que estás de mal humor. Tómate un tiempo y luego hablas. ¿Es que siempre tienes que tener tú la última palabra? Necesitas ayuda con ese problema. ¿Podrías parar de molestar? Yo. A la rosa, ¿no? Entiendo que estás enfadada, es una situación desagradable. ¿Cuántas veces tengo que repetir todo lo mismo? Es que pasa de todo. Creo que ahora no es el momento de hablar de este tema. Tómate un tiempo y luego lo podemos retomar. Claro. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Puedo ver que estás muy enfadada en este momento. Entiendo. ¿Puedo darte un abrazo? Gracias.
esperabais, ¿eh? Fijaos, ha habido incluso frases que en teoría te acercan, pero tú has dicho, tu cara era como, ¿me está diciendo algo bueno o no? Cuando nos relacionamos de una determinada manera, cuando nos dicen algo bueno, no nos lo creemos y también nos lo cuestionamos. Fijaos, en las frases que generan conexión, en ninguna ha dicho, bueno, no te preocupes, no pasa nada. No, no estamos hablando de la acción de lo que ha ocurrido. Se está conectando con la emoción. Imaginaos, vámonos como adultos, imaginaos que habéis tenido un mal día y quedáis con una persona de confianza, una figura de apego, amigo, amiga, pareja, familiar, quien sea. Yo imagino que llego a casa y le digo a mi marido, es que vaya día que llevo, es que ya estoy harta, no tendría que haber quedado con Ana, vaya situación, es que otra vez lo mismo, es que de verdad. Y entonces mi marido se pone a mi altura, me mira a los ojos, empatiza conmigo y me dice, siempre te pasa lo mismo. Es que no aprendes. ¿Cuándo te vas a enterar de...? Pero me dice muy tranquilito. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que me está poniendo en bandeja que yo salte. ¿Por qué? Porque yo todo lo que me va a decir, yo ya lo sé. Pero si yo lo sé. Pero en ese momento yo estoy con la emoción. Daniel Siegel y Tina Payne nos dicen, no es como, a ver, los hemisferios siempre funcionan juntos, derecho, izquierdo, pero sí que es verdad que cada uno está un poco más especializado en determinados hemisferios cerebrales, perdón, en determinados temas. Daniel Siegel y Tina Payne en su libro El cerebro del niño un poco nos dicen, es como si yo estoy en esa parte emocional, en esa parte derecha, y la otra persona quiere entrar en mi parte izquierda, que es más racional, pero yo en ese momento le tengo puesto un candado, porque necesito que se atienda a mi emoción. ¿Cómo lo vemos en casa? ¿Cómo lo vemos en el aula? Es que Mariano me ha invitado al cumple, pues un regalito que nos ahorramos. Pero es que no me ha invitado al cumple, y María es mi amiga. Es que Juan hoy no ha jugado conmigo, pues juega con Miguel, pero es que Juan es mi súper amigo. Yo no digo que tengamos con cada situación tener que entrar, pero necesitamos que nos escuchen. ¿Por qué? Los elementos del apego seguro son tres: el que nos vean, el sentirnos a salvo y el sentir que nos tranquilicen. Y el que nos vean implica que la otra persona es consciente de mis sentimientos, no lo juzga, simplemente me escucha. Cuando tú escuchas a ese niño, a esa niña, a cualquiera, a un adulto, da igual, cuando no hay un juicio, cuando no hay una crítica, simplemente te escucho, nos vamos bajando y eso lo notamos. Y luego sí, luego pregúntame, cuando eso vuelva a ocurrir, ¿de qué otra manera crees que podría gestionarlo? Ahora es el momento de desarrollar ese pensamiento causal, consecuencial, alternativo, medio fin, de perspectiva. ¿Por qué crees que te ocurre esto de manera tan a menuda? ¿Crees que hay algo que tú puedas hacer para que esto no se siga repitiendo? Luego sí, pero no en ese momento, porque entonces todo lo que no he dicho a Ana, salto ahí. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque no soy una máquina. Soy un ser humano imperfecto y si estoy muy nerviosa voy a explotar. Por lo tanto, para comunicarnos con los demás, no olvide, y esto entre adultos es el día a día, nos gusta mucho decir lo que hemos hecho mal, lo que se tendría que haber hecho, lo que no se tendría que haber hecho. ¿Por qué no escuchamos a esa persona? Porque no se conecta y luego sí, y luego damos ese segundo paso. Por lo tanto, conexión antes que reacción. Luego ya somos conscientes también de las posibles etiquetas, si las hay o no. Y ahora ya vamos a ver un último punto en la última dinámica. No voy a pedir a nadie de voluntad. Vais a ser todos voluntarios. ¿Por qué? Porque hay un tema en el proceso educativo que yo creo que es muy importante y quizás no se le da la importancia que pueda tener o no le damos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito familiar,
que es la manera en la que acompañamos a la infancia y a la juventud en todo ese proceso de motivación, en ese proceso de capacitación. Hay un psiquiatra, se llama Javier Quintero, en su libro El cerebro adolescente, una mente en construcción, habla de un concepto que a mí me parece muy bonito, que se llama la percepción de capacidad. Para yo poder hacer cosas diferentes, para ir más allá de lo que estoy haciendo en ese momento, es importante que yo no pierda mi percepción de capacidad, mi percepción de yo puedo hacerlo, porque si yo pierdo eso posiblemente ni lo intente. Y ahí la manera en que nos comunicamos y la manera en la que motivamos es fundamental para esa percepción de capacidad. Yo voy a leer a este grupo de aquí una serie de frases y a ese grupo de aquí otra serie de frases. Y luego reflexionamos si son iguales, si no tienen nada que ver y qué pueden provocar. Vale, a ver, ¿no? Lo que decimos. Perfecto, justo como yo esperaba. Habéis debido practicar mucho para escribir así las letras de vuestro nombre. Muy bien, como a mí me gusta. Habéis guardado los juegos en su sitio, mañana los encontraréis fácilmente. Estoy muy contenta porque os estáis portando muy bien. Era una situación difícil y la habéis resuelto con mucha tranquilidad. Qué contento se pondrá papá cuando sepa que no te has peleado con tu hermana. Parece que tu hermano y tú os lo habéis pasado hoy muy bien. Has estado muy atenta en clase, te mereces una carita feliz. Has debido estar muy atento para poder dar esa respuesta. Qué contenta estoy cuando veo vuestro escritorio recogido. Vuestro escritorio está muy ordenado, se nota vuestro trabajo diario. Sois unos campeones. Era un ejercicio muy difícil. ¿Lo habéis hecho vosotros solos? Vale. ¿Son las mismas frases? ¿Qué pensáis? Nuestro grupo se basa en el valor, el empoderamiento y la emoción del adulto, y en el otro grupo en la del niño o el del adolescente. Y se trata de empoderar al niño o al adolescente y mirar sus emociones, no las nuestras. ¿Y por aquí? ¿Qué pensáis? Aquí le da valor a lo que hemos hecho, lo hemos conseguido o el esfuerzo que hemos tenido. Y allí, sin embargo, lo que ha valido es tu satisfacción personal en cuanto a lo que han hecho ellos. No han valorado tu trabajo, sino lo contenta que estás, lo bien que te sientes tú con ese esfuerzo. Ajá. Y en esa percepción de capacidad que hablábamos antes, ¿qué tipo de comunicación pensáis que contribuye de manera más eficiente a que el niño se sienta capaz? ¿Ese tipo de comunicación o ese tipo de comunicación? Esa. Y en nuestro día a día, desde hace mucho tiempo, ¿de qué manera pensáis que nos comunicamos más en general, más, ¿vale? No digo aquí. Tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar. Yo voy a poner una situación hipotética, vuelvo a insistir sin entrar en juicio de la manera más objetiva que pueda. Antes una pequeña, no sé, introducción, no sé cómo llamarlo, aclaración. Para que haya un verdadero aprendizaje, a nivel cerebral es muy importante que las neuronas se conecten entre sí. Si nosotros tenemos muchas neuronas pero no están conectadas entre sí, de poco nos sirven. Yo suelo poner siempre un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 43 años, si yo cada vez que abro un armario, llevo 43 años dejando las puertas abiertas, aunque yo hoy me ponga y me proponga y diga a partir de mañana cierro cada puerta, ¿qué va a pasar? Que muchas se me van a olvidar. ¿Yo estoy capacitada para cerrar puertas de armarios? Por supuesto, pero mi proceso de capacitación ahora tiene que cambiar porque llevo 43 años que cada vez que abro dejo abierto. Vale, ahora imaginaos un niño y una niña, me imagino uno de mis hijos que sea muy pequeñito
Y me imagino que está yendo a una escuela infantil y en la escuela infantil, con muy buena intención, se quiere que mi hijo realice alguna actividad que no corresponde realmente a su etapa madurativa. Entonces se le dice, venga, que si haces esto, lo que sea, te pongo o una carita feliz o te doy un punto. Mi hijo es un ser social y él quiere una carita feliz. Por lo tanto, él lo hace, no sabe por qué, pero lo hace. Y yo recojo a mi hijo y yo me siento orgullosísima de que es de los poquitos que trae ese punto, esa carita, y que fíjate con lo pequeño que es la ficha que mi hijo ha hecho. Entonces le digo, venga, que te mereces un paquete de gusanitos. Y de camino a casa le compro su paquetito de gusanitos. Y mi hijo va creciendo y entonces vamos a trabajar la rutina y le digo, venga, que cada vez que hagas tal cosa bien, ¿no? Creo que va por punto, pues vas teniendo tantos puntos. Y cuando llega el fin de semana, si hay tantos puntos, pues entonces ya te mereces todavía algo mayor. Y este proceso en el colegio sigue pasando, con puntos, caritas, con lo que sea, y en la familia igual, también hay muchos entornos familiares donde no son puntos sino que es dinero, ¿no? Pues cada cosa que haces te voy dando euros. Y mi hijo va creciendo y se convierte en un adolescente como es actualmente. Y está un día en clase y se le han pasado bomba y han hecho una actividad que le gusta un montón. Y cuando acaba la actividad, mi hijo y sus compañeros, compañeras le preguntan al profe, ¿pero esto es para nota? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Esto da puntos? Y entonces yo un día le voy a decir, anda, dame un besillo, que hace mucho que no me lo da, o arregla el salón que está desordenado. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Y entonces yo diré, hay que ver en lo que se está convirtiendo mi hijo. Yo os pregunto, si sabemos que un aprendizaje funciona, una neurona se conecta con otra, con otra, con otra, con otra, cuando a mi hijo se le dice, si haces esto, te doy aquello, ¿en qué momento se crea una red gebiana que se llama? ¿En qué momento se crea un aprendizaje, se interioriza, que dice, aprender, el mero hecho de aprender es bueno para mí? Y contribuir en la familia es bueno para la unidad familiar. ¿En qué momento se produce ese aprendizaje? No se produce. ¿Qué es lo que nos dicen? Hay una autora, se llama Carol Dweck, os la recomiendo, es psicóloga, tiene muchos vídeos, trabaja en la mentalidad del crecimiento y trabaja precisamente lo que es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Y habla de la importancia de trabajar con motivación intrínseca. Lleva 30 años haciendo estudios. ¿Esto es muy rápido? Pues claro que es rápido. Yo le digo a ese niño, a esa niña, a ese alumno, venga, que si haces esto tienes tal premio. ¿Y cómo te voy a decir que no? Yo quiero ese premio. Pero aquí nos olvidamos de la importancia de tener en cuenta que el acompañamiento educativo es un proceso y que lo que me está dando un resultado inmediato no significa que se esté desarrollando una habilidad, una herramienta para la vida. Para eso hace falta tiempo y ese tiempo requiere que los adultos que acompañamos tengamos esa paciencia, tengamos esa confianza e invirtamos. Imaginaos cualquiera de nosotros, en mi caso yo me gusta muchísimo mi trabajo, pero me voy a imaginar que mañana llega alguien y me dice, te propongo tal trabajo. Y yo digo, yo, como si yo me muero de la pena, en 2 meses, no. ¿Tú cuánto cobras? Tanto, te lo triplico. ¿Qué coche te gusta? Ese, en la puerta. Toñi dice, no. ¿Dónde quieres ir de vacaciones? A tal sitio, pagado con tu familia. Claro, ante tanto gusanito, tanto aspito, tanta carita, ¿yo cómo digo que no? Yo no puedo decir que no, porque yo también quiero eso. Lo que tú me estás proponiendo requiere capacidad de retardo de la gratificación. Eso no lo tiene. Sí, hay autores como David Bueno que dicen que el retardo de la gratificación termina de madurar con 34 años de edad. Requiere capacidad reflexiva. Requiere autorregulación, es decir, yo quiero eso y quiero esa recompensa inmediata, pero no debo y por lo tanto me paro. Eso es muy complicado para un niño. ¿Esto a qué nos lleva? Eso nos lleva a que en muchísimas ocasiones se hacen tratos con los niños
donde se le da la recompensa y se le dice, pero luego tú tienes que cumplir con eso. ¿Y qué pasa luego? No cumple. Claro, ¿pero por qué? Porque necesito una herramienta, necesito una habilidad que todavía no es madura para que yo pueda cumplir esa parte del trato. Toda responsabilidad conlleva un privilegio y conlleva una obligación. Si mis hijos quieren salir en bicicleta, en scooter, en lo que sea, tienen el privilegio que les gusta y se lo van a pasar bomba, y tienen la obligación de que cuando llegas a casa, protecciones en su sitio, ducha y cada cosa en su sitio. En el momento que yo quiero acelerar ese proceso, si al día siguiente las cosas no están en su sitio, pues no podemos ir a ningún sitio porque no sabemos dónde están. En el momento en que yo quiero acelerar ese proceso diciendo, pues si no guardas las cosas en su sitio no te llevo al parque, ya estamos desvinculando la obligación intrínseca que tiene esa responsabilidad con una obligación externa. Y no solo eso, ¿cuántas veces podemos estar en un parque o hemos podido estar? Ya os digo, los míos son más mayores y a lo mejor el niño o la niña ha empezado a llorar porque se quiere ir y antes de que el niño esté 30 segundos llorando ya le estamos diciendo, venga que te voy a comprar gusanitos por el camino. ¿Cómo gestiona la frustración? ¿Cómo aprendo que hay cosas, o sea, no lo va a entender porque es muy pequeño, pero estoy evitando esa situación donde vamos gestionando distintas frustraciones? Cuando nosotros nos centramos en un resultado, dejamos de ver el proceso individualizado de cada niño, de cada niña. Porque si yo le digo a ese niño, a esa niña, muy bien como a mí me gusta, posiblemente el hermano, la hermana, primo, el compañero o compañera, a lo mejor no lo ha hecho como a mí me gusta, pero no quiere decir que no esté avanzando en su proceso. ¿Cómo puedo sentirme? ¿Eso me ayuda a sentirme mejor o eso me ayuda a compararme y a volver a la etiqueta? Y luego hay otro aspecto que sería, la idea es que un niño desarrolle una habilidad, una herramienta para que yo esté contenta como adulta. ¿Qué pensáis? Eso es un añadido, claro que voy a estar contenta, pero la idea es que lo desarrolle porque es bueno para él y que sea consciente. En los últimos tiempos, y esto también es muy personal, yo creo que ha habido quizás una confusión en ese refuerzo positivo, ¿no? Y esa parte de, imaginaos como adultos, imaginaos una persona de confianza, si vivís en pareja o si no, alguien de confianza. Imaginaos que os levantáis por la mañana y os dice vuestra pareja, amigo, amiga, quien sea, familiar, qué bien te has puesto las zapatillas. Al momento nos dicen, qué elegante eres poniéndote la bata. Luego nos dice, ¿qué le has echado al café? Que tiene un aroma que ningún café está así de rico. Algo pasa, ya lo sé. Algo quiere. ¿Cómo suena esto entre adultos? ¿Cómo suena? Ridículo. Ridículo. Pero no entremos en el juicio, vamos a analizarlo de manera objetiva. Llega un día, me imagino que ese ha sido mi proceso de acompañamiento, y llega un día en que esta persona, yo me levanto, me pongo mis zapatillas y no me dice lo bien que me he puesto las zapatillas. Y me pongo la bata y no me dice que qué bata tan elegante. ¿Yo qué podría pensar de mí misma? Que no lo he hecho bien. O me voy delante para que me vean. Ahí va, exactamente. O llamo tu atención porque necesito que tú me digas que eso está bien. ¿Cómo se ve en el aula? Señor, ¿pero te gusta? Maestra, ¿pero está bien? ¿Pero profe, lo dejo así? ¿Pero a ti te gusta? O sea, necesito que una persona de fuera me diga que lo que yo estoy haciendo está bien. Ojo, que el límite entre acompañar y caer en este refuerzo es muy difuso, ¿vale? No siempre se distingue. Siempre hay que acompañar al niño, siempre. Pero una cosa es decirle a ese niño, a esa niña, fíjate, por ejemplo, en casa si lo estás ayudando con lo que sea, fíjate cómo leías hace un mes y mira cómo lees ahora, ¿te das cuenta?
Ah, pues es verdad. Y yo miro mi proceso a decirle qué contenta estoy, que mira lo bien que lees. No tiene nada que ver. Yo claro que estoy contenta, pero eso es un añadido. Lo importante es que ese niño sea consciente del proceso que está realizando, porque ahí estamos trabajando con su proceso de capacitación. Igual ocurre con comportamientos muy disruptivos. Imaginaos ese niño, esa niña, y ya con este último ejemplo acabamos esta dinámica y ya cerramos. Imaginaos un niño o niña con un comportamiento, bueno, pues muy agresivo en el aula o en casa también, o que interpretamos como agresivo, y que empezamos a acompañar desde esa motivación intrínseca. Vamos a imaginar que estamos en el aula y vamos a imaginar que a principio de mes o a principio de semana ha habido pues 30 insultos y 10 agresiones. Y a final de mes ha habido 10 insultos y ha habido 5 agresiones. Yo no estoy justificando ni mucho menos el insulto ni la agresión, ¿vale? Me centro ahora en la motivación intrínseca. Y vamos a imaginar que estamos trabajando exclusivamente con un sistema de motivación extrínseca, que puede ser en el aula o puede ser en casa, con puntos, premios, con lo que sea. Yo pregunto, ¿este niño o niña en todo el mes ha habido un cambio? ¿Qué pensáis? Estadísticamente. Lo ha habido. Realmente lo ha habido. Pero si yo me centro exclusivamente en la motivación extrínseca, ¿mi hijo se merece un premio? No, porque yo que veo que ha dicho una palabra que es más grande que él y que porque ha habido suerte y no le ha caído la piedra a la prima, porque si no, no sé lo que habría pasado. Y yo dejo de ver que hace un mes esto pasaba 4 veces más. Si yo a mi hijo, no digo que le alabe el error, yo creo que se entiende, ¿no? No estoy diciendo, por supuesto, separa ese comportamiento, luego se conecta, se invita a la reflexión, se asumen las consecuencias que se tengan que asumir. No castigo, consecuencia desde la disciplina positiva. Pero si yo me centro exclusivamente en esa parte extrínseca, cuando yo le digo a mi hijo, pues no, pues este fin de semana no te mereces nada porque te has portado muy mal, ¿qué puede pasar el próximo lunes o al día siguiente? Lo hago peor. Porque yo he hecho un esfuerzo enorme, posiblemente mayor que otro niño o niña que no tiene esa dificultad de autorregulación, y no sirve para nada. Dime. Está muy bien, pero cuando estamos hablando del colegio, de profesor y alumno, cuando tú le das algo positivo a un niño que se ha portado mal, porque para que no se porte mal, ¿me entiendes? Se porta mal y luego se porta bien y lo beneficia, ¿no? Le dice, ¡ay, qué bien! ¿Y los otros que se portan bien, qué hacen? Es que quizás no me he expresado bien. Yo no digo darle algo positivo al que se porta mal. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, pero cuando... tú estás diciendo que cuando tu hijo ha estado mal y sí. luego se ha comportado un poquito sí. mejor. Y tú le tienes que alabar, ¿no? Porque decir, mira, desde ese punto de vista no es alabanza, o sea, no es un premio al esfuerzo, no es eso. De hecho, no hay alabanza, no hay premio, hay un reconocimiento. Yo me acerco a ti. O sea, se separa la situación, sobre todo si hay un tema de peligro, pues si las consecuencias que hemos estipulado en el aula son X, se van a asumir las consecuencias en casa, o sea, aquí entraríamos en otro mundo de cómo tienen que ser las consecuencias, pero no entro ahí. Pero lo que quiero decir es, yo luego voy a hablar contigo y yo te voy a hacer ver que tú hace un mes esa falta de autorregulación era continua y que sin embargo hoy ha ocurrido una vez. Por lo tanto, yo intento que tú veas que tú eres capaz de ir más allá de. Pero eso no significa que tú no vayas a asumir las consecuencias de tus actos.
Es que genera mucha confusión. Que lo compensa. No, para nada. De hecho, cuando damos tratos especiales, al final eso se normaliza y se nos da la vuelta. No se trata de un trato especial, se trata de que tú sepas que yo estoy viendo tu proceso, que sé que puedes ir más allá de, y eso no es incompatible con asunción de responsabilidades y los límites marcados. ¿Vale? Vale. Pues ya vamos cerrando. Sugerencia de alguna herramienta. El tiempo especial. Desde disciplina positiva hay una herramienta, a mi entender, muy potente, que es pasar un tiempo especial entre los distintos miembros de la familia, y cuando hay un conflicto que se repite mucho con ese alumno, esa alumna, buscar ese momento aparte para poder hablarlo con él o con ella. Imaginaos, ¿no? Bueno, los que somos papás sabemos que nos tiramos épocas donde, bueno, pues hablamos mucho que si obligaciones, tienes que recoger, tienes que, y a veces nos falta tiempo para nosotros. Cuando encontramos ese momento de ir a tomar un café, de un abrazo, de ir a comer, de ir a cenar solo con tu pareja, al día siguiente todo te parece bien. Todo se ve de manera diferente. ¿Por qué? Porque hemos conectado, hemos trabajado la pertenencia de manera individualizada y luego en grupo. Esa misma pertenencia es cuando le dices a uno de tus hijos, de tus hijas, venga, que hoy nos vamos tú y yo solos a desayunar, a tomar unos churritos, unos buñuelos, o que venga, que mañana va... O sea, buscar esos momentos en que los distintos miembros de la familia podamos conectar unos con otros, y luego ya trabajamos esa pertenencia de grupo. Hemos visto hoy atender a la comunicación como conexión antes que reacción, ser conscientes de si etiquetamos y de qué manera, invitar a la reflexión y al pensamiento crítico, y luego acompañar en el proceso, aceptación, confianza, motivación intrínseca. Para mí la confianza es fundamental porque es muy difícil aplicar la motivación intrínseca si yo no confío en el proceso de mis hijos, si yo no confío en mi mismo proceso y si yo no confío en ese niño, en esa niña. Esas son frases del libro de disciplina positiva para preescolares, esa balanza, ¿no? Las he copiado literalmente, ahora lo altero un poquito. Preguntas inadecuadas. ¿Cómo podemos conseguir que la infancia, la juventud se implique? Pregunta adecuada. ¿Cómo podemos ayudar a la infancia y a la juventud a sentirse capaz? ¿Cómo podemos ayudarlos a sentir pertenencia a un grupo y significación? Pregunta inadecuada. ¿Cómo podemos hacer para que la infancia y juventud comprenda el significado de no? ¿Cómo podemos ayudarlos a aprender respeto, colaboración y habilidades para la solución de problemas? Vamos a equilibrar la balanza. ¿Cómo podemos conseguir que nos escuchen? ¿Cómo podemos entrar en su mundo y comprender el proceso evolutivo? ¿Cómo podemos hacer desaparecer ese problema? ¿Cómo podemos convertir los problemas en oportunidades para aprender, para la infancia, la juventud y para nosotros? Y eso al final a qué nos lleva. Nos lleva a que cuando hablamos de las dificultades que tenemos con nuestros hijos, con el alumnado, el foco está en ellos. Desde la disciplina positiva el foco no está en ellos, el foco está en nosotros. ¿Por qué? Porque, como nos decía Dreykus, podemos cambiar nuestra vida entera y la actitud de las personas que nos rodean simplemente cuando cambiamos nosotros mismos. La manera en que yo gestiono mis situaciones diarias es la manera en la que mis hijos y mi entorno posiblemente aprenderá a gestionar las suyas. Por mi parte ya está. Muchísimas gracias.